Hola amigos, en el siguiente video explicaremos la preparación de diferentes tipos de panes, galletas y un pudín básico de vainilla, elaborados en el Laboratorio de Alimentos de Origen Vegetal de la Universidad del Atlántico. Iniciamos con panadería. Pan dulce. Ingredientes: harina 4.500 gramos, azúcar 930 gramos, sal 40 gramos, levadura 120 gramos, margarina 150 gramos, esencia de vainilla 40 mililitros, huevos 3 unidades, agua 1,5 litros. Hacemos espacio en el centro de la harina de trigo y agregamos el resto de los ingredientes. Vamos mezclando con la harina poco a poco hasta que tenga consistencia de masa. Luego se pasa por la máquina laminadora de masa para darle una mejor consistencia. Comenzamos a porcionar y a darle la forma que queremos que tengan nuestros panes. Engrasamos las bandejas para colocar los panes. Dejamos reposar hasta que la levadura haga su efecto. Luego que los panes se hayan inflado, pincelamos con huevo y a las trenzas se le raya queso encima. Y se llevan al horno previamente calentado a 180 grados centígrados hasta que estén dorados. Pan de mantequilla. Ingredientes: harina de trigo 4.500 gramos, azúcar 550 gramos, sal 90 gramos, levadura 110 gramos, huevos 7 unidades, margarina 750 gramos, esencia de mantequilla 40 gramos, agua 1,3 litros. Mezclamos los ingredientes de la misma forma en que se hizo anteriormente con la masa de pan dulce. Extendemos la masa con el rodillo y cortamos en forma rectangular para dar forma a los panes de mantequilla. Esto se hace enrollando la tira de masa en nuestro dedo pulgar hasta darle la forma básica. Igualmente, engrasamos las bandejas, colocamos los panes, dejamos reposar, pincelamos y llevamos al horno. Pan de remolacha. Ingredientes: harina de trigo 1.300 gramos, remolacha 200 gramos, huevos 2 unidades, azúcar 180 gramos, sal 15 gramos, levadura 40 gramos, margarina 180 gramos, agua 400 mililitros. Mezclamos los ingredientes como lo hemos venido haciendo, con la única diferencia de que esta vez agregaremos pulpa de remolacha. Luego de haber pasado la masa por la máquina laminadora, se porcionan y se le da la forma deseada. Se ponen sobre la bandeja engrasada, se dejan reposar, pincelamos y posteriormente se llevan al horno. Pan de zanahoria. Ingredientes: harina de trigo 1.300 gramos, zanahoria 200 gramos, huevos 3 unidades, azúcar 90 gramos, sal 30 gramos, margarina 90 gramos, levadura 40 gramos, agua 400 mililitros. Después de haber mezclado los ingredientes y tener la masa lista, procedemos a darle la forma que queremos.
En este caso, quisimos semejar la forma de una zanahoria. Dejamos reposar, pincelamos y llevamos al horno. Pan de guayaba. Ingredientes: harina de trigo 1200 gramos, azúcar 180 gramos, levadura 40 gramos, margarina 180 gramos, huevos 1 unidad, sal 15 gramos, guayaba 300 gramos. Mezclamos los ingredientes, alistamos la masa, le damos forma, seguimos los pasos anteriores y este es el resultado. Pan integral. Ingredientes: harina de trigo 1100 gramos, salvado 100 gramos, sal 20 gramos, levadura 30 gramos, color caramelo 30 gramos, agua 1050 mililitros. Mezclamos los ingredientes hasta obtener una consistencia suave de la masa. Cortamos, damos formas, ponemos en las bandejas engrasadas, reposamos, pincelamos y llevamos al horno. Pastelitos. Ingredientes: harina de trigo 1500 gramos, sal 30 gramos, margarina 150 gramos, azúcar 30 gramos, vitina 1250 gramos, agua 850 mililitros. Luego de mezclar los ingredientes y tener la masa lista, se pone un bloque de vitina sobre la masa y se recubre con esta. Empezamos a aplanar con el rodillo y vamos doblando la masa y seguimos aplanando. Después de haber doblado 4 veces la masa, empezamos a cortar en cuadros que se pincelan con huevo y le agregamos en el centro una cucharada de mezcla de pollo y vegetales previamente realizada. Luego, juntamos una punta con otra y aplanamos los bordes para que nos quede la forma de pastelito. Con la misma masa de los pastelitos se hacen los tornillos. Y se llevan inmediatamente al horno. Repostería. Galletas de coco. Ingredientes: coco 250 gramos, margarina 250 gramos, harina repostera 1300 gramos, azúcar pulverizada 400 gramos, esencia de coco 10 mililitros, huevos 2 unidades, polvo de hornear 2.5 gramos. En una bandeja amplia agregamos la margarina y sobre ella cernimos el azúcar pulverizada para evitar grumos. Empezamos a mezclar, agregamos la esencia de coco y seguimos amasando. Luego, cernimos la harina repostera, la vamos agregando a la mezcla junto con el coco rallado, la leche y por último los huevos. Seguimos mezclando hasta obtener la consistencia de masa. Esta se extiende con el rodillo y le damos la forma con moldes para galletas. Engrasamos las bandejas, colocamos las galletas y llevamos al horno. Galletas 1, 2, 3. Ingredientes: azúcar pulverizada 500 gramos, margarina 1000 gramos, harina repostera 1500 gramos.
En un recipiente amplio agregamos margarina y azúcar pulverizada previamente cernida. Mezclamos manualmente hasta que se homogenicen y posteriormente se le incorpora la harina repostera junto con una tapita de esencia de vainilla y se sigue mezclando hasta obtener consistencia de masa. Una vez lista la masa, la extendemos con el rodillo y le damos formas con moldes para galletas. Engrasamos las bandejas, colocamos las galletas y llevamos al horno. Galletas polvorosas. Ingredientes: margarina 200 gramos, fécula de maíz 400 gramos, harina repostera 100 gramos, azúcar pulverizada 200 gramos, huevos 2 unidades, polvo de hornear 5 gramos, esencia de piña 5 gramos. La margarina se agrega en una bandeja amplia y sobre ella empezamos a cernir la harina repostera con ayuda de un colador para evitar los grumos. Mezclamos manualmente para que los ingredientes se homogenicen y posteriormente se le agrega el azúcar pulverizada, el polvo de hornear y los huevos. Se sigue amasando hasta obtener la consistencia de masa. Una vez lista la masa, la extendemos con el rodillo y le damos forma circular. Posteriormente, engrasamos las bandejas, colocamos las galletas y llevamos al horno. Galleta de avena. Ingredientes: avena en hojuelas 200 gramos, harina repostera 250 gramos, mantequilla 200 gramos, panela 250 gramos, huevos 2 unidades, esencia de avena 15 mililitros, polvo de hornear 2.5 gramos. Mezclamos la panela con los huevos y la mantequilla y revolvemos manualmente hasta que los ingredientes se homogenicen. Agregamos la harina previamente cernida poco a poco junto con la avena en hojuelas y el polvo de hornear. Amasamos y posteriormente adicionamos la esencia de vainilla que ayudará con el olor característico de las galletas. Formamos la masa, la cortamos en trozos medianos y le damos forma circular con las manos muy cuidadosamente. Engrasamos las bandejas, ubicamos las galletas y llevamos al horno. Brownie. Ingredientes: mantequilla 180 gramos, cobertura de chocolate 250 gramos, azúcar 300 gramos, harina repostera 250 gramos. Partimos en trozos la cobertura de chocolate y la ponemos en una olla junto con la mantequilla. Los ponemos a calentar y los revolvemos constantemente con una espátula hasta que se fundan y tengamos una mezcla homogénea. Luego, incorporamos la harina repostera previamente cernida y el azúcar y revolvemos constantemente hasta que quede color chocolate. Ponemos la mezcla en los capacillos y llevamos al horno. Panderos. Ingredientes:
fécula de maíz 500 gramos, azúcar pulverizada 300 gramos, margarina 300 gramos, polvo de hornear 20 gramos, esencia de hinojo 5 mililitros, leche entera 80 mililitros, almidón agrio 500 gramos. En una taza amplia se mezclan la harina, el azúcar, el polvo de hornear y el almidón agrio. Posteriormente se le agrega la mantequilla y se mezcla manualmente para que se incorporen todos los ingredientes. Por último, se le agrega la leche y se sigue amasando hasta obtener la consistencia de masa. Una vez lista, le damos la forma con las manos y la decoramos de la forma que queramos. Las colocamos en una bandeja engrasada y los llevamos al horno. Pudín y cupcakes. Ingredientes: harina repostera 500 gramos, azúcar 500 gramos, margarina Astra 400 gramos, huevos 9 unidades, polvo de hornear 5 gramos, jugo de naranja o leche, esencia de vainilla, ralladura de naranja, sal 2 gramos. Cernimos la harina con ayuda de un colador para evitar posibles grumos en la mezcla. Rallamos la cáscara de varias naranjas con mucho cuidado de no rallar la parte blanca, ya que puede traer sabor amargo. Se mide la cantidad de polvo de hornear a utilizar para la mezcla y se le agrega a la harina. En la batidora industrial mezclamos la mantequilla con el azúcar y luego de que estos ingredientes se hayan homogenizado, vamos agregando los huevos, el jugo de naranja, la harina poco a poco, la leche y la ralladura de naranja. Dejamos batir hasta que la mezcla esté espesa. Engrasamos y enharinamos los moldes para los pudines y colocamos los capacillos en los moldes para cupcakes. Agregamos la mezcla a los moldes y llevamos al horno. Fondant. Ingredientes: azúcar pulverizada 1500 gramos, agua 75 mililitros, gelatina sin sabor 15 gramos, glicerina 30 gramos, glucosa 75 gramos. En una taza tenemos la gelatina sin sabor disuelta en agua y a ella le agregamos la glicerina, la glucosa y el azúcar pulverizada poco a poco. Con una cuchara vamos revolviendo hasta que la mezcla esté lo suficientemente espesa y tenga la consistencia de masa. Posteriormente retiramos la masa de la taza y empezamos a incorporarle más azúcar pulverizada.
esta vez amasando manualmente y encima del mesón. Cuando el fondant esté listo, empezamos a extenderlo con el rodillo. Lo recortamos en forma circular de tal forma que cubra un pudín, vamos ajustándolo y cortamos los pedazos restantes. Por último, pintamos el fondant con colorantes comestibles y lo decoramos al gusto.